tal? Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo episodio de Cultura de Reino, tu podcast sobre cómo estudiar la Biblia con equilibrio para fortalecer tus conocimientos bíblicos, además de ayudarle a descubrir su vocación ministerial en el reino de Cristo. Mi nombre es Carlos Rumenigue Camayo, docente, misionero y ministro del Evangelio del Reino de Cristo. Vamos a continuar con el tema que estamos llevando a cabo, que es nuestro verdadero propósito en Cristo. Y es un tema que pues en el episodio anterior ya lo iniciamos, ya lo comenzamos y vamos a continuar. Quedamos en que en el episodio anterior habíamos entendido que era la palabra propósito, que es apuntar, que es destinar y planificar algo. Eso significa la palabra propósito. También habíamos visto que nosotros nos gastamos la mayor parte de nuestra vida buscando un propósito o buscando ese significado para nuestra vida aquí en la tierra. Y que habíamos visto que habíamos comprobado que todo esfuerzo por encontrar el propósito de la vida es inútil cuando lo buscamos sin tener en cuenta a Cristo o sin tener en cuenta a Dios. Porque sin Dios la vida no tiene porque sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida en Dios no tiene sentido. Entonces necesitamos tener a Dios, necesitamos tener a Cristo presente en nuestra vida para poder también y tener también un propósito, ¿sí? Un propósito de vida. Podemos apuntar a tener una vida de estudio, a tener un conocimiento, a tener riquezas, a pertenecer a una entidad religiosa, a tener un pensamiento humanista, pero nos damos cuenta que todo esto es inútil si no tenemos en cuenta a la palabra de Dios o a la palabra de Cristo. Entonces vamos a estudiar, basado en las Sagradas Escrituras, cuál es nuestro verdadero propósito en Cristo para poder disfrutar todas las cosas, porque todo lo que hay en nuestra vida es para disfrutarlo. Entonces el tema del día de hoy como tal, ahí ya hice un breve resumen de lo que vimos anteriormente. Entonces el tema que vamos a estar viendo hoy en este episodio es viviendo con el falso propósito sin Cristo. Cuando nosotros empezamos a vivir como si el todo de la vida fuera el conocimiento, o cuando vivimos la vida como si el todo de la vida fueran los placeres, o cuando vivimos nuestra vida como si el todo de la vida fueran las riquezas o la fama, entonces no estamos y no tenemos en cuenta a Cristo, pues sencillamente vamos a terminar viviendo, como dice el predicador de Eclesiastés, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y precisamente hablando del predicador llamado Salomón, el hijo del rey David, nos encontramos de que este hombre pasó por cada una de estas vivencias. Fue un hombre que tuvo mucho conocimiento, fue un hombre que tuvo placeres a montones, se complació en todo lo que él quiso y tuvo muchas riquezas, y fuera de eso fue famoso. Él pasó por cada una de ellas. Además de ello, pues es un hombre que vivió cada una de ellas, y por eso tomamos el libro de Eclesiastés, porque es donde nosotros encontramos que Salomón, el rey Salomón, pudo experimentar cada uno de ellos. Bueno, el día de hoy pues comenzamos con el tema que les digo, viviendo con el falso propósito sin Cristo, y donde vamos a estar viendo algunos textos bíblicos, porque pues ya lo arrancamos como a manera de estudio, y quiero que pues usted tenga su Biblia allí a su lado y pueda ir conmigo a los pasajes de la Biblia que voy mencionando. Y el primero de ellos es Eclesiastés. El libro que estamos básicamente estudiando es el libro de Eclesiastés. Y vamos a mirar el capítulo 1, versículo 13, porque ya venimos en una secuencia. Recuerden que en el audio anterior o en el podcast anterior
nos encontramos con Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 11. Hoy vamos a mirar la continuidad de estos versículos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Pues ahí, como pueden escuchar, se oye que estoy abriendo mi Biblia y que estoy mirando la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13 dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría. ¿Sobre qué? Todo lo que se hace debajo del cielo. Que dice: este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Sigue diciendo el versículo 14: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Quiere decir que pues todo es vacío y dolor de espíritu, es decir, no tiene sentido. Sin el espíritu no tiene sentido. 15. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede concentrarse, no puede cortarse. Hablé yo en mi corazón diciendo. ¿Está hablando quién? El predicador Salomón, el que escribió este libro de Eclesiastés. Y dice el 1:16. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Palabras del predicador escritas en el libro de Eclesiastés, un hombre que tuvo la experiencia de tener todo el conocimiento y toda la sabiduría, y para él en su momento fue vivir como si el todo de la vida fuera el conocimiento y la sabiduría. Y lo más tremendo de esto es que este hombre llamado Salomón, que tuvo la sabiduría, que tuvo el conocimiento, que tuvo todo para entenderlo, él termina diciendo que esto es, ¿qué dice en la última parte? Dice: en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Es decir, quien añade conocimiento añade dolor. Por eso él dice: esto no puede ser el todo de la vida. Él lo experimentó y lo vivió. Por eso miremos otros textos bíblicos. En el mismo Eclesiastés 9:12, mire lo que dice Eclesiastés 9:12. Dice la palabra de Dios: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Es decir, que a veces uno se deja envolver por tanta conocimiento, por tanta sabiduría que se pretende tener, y terminamos enredados nosotros mismos, como dice aquí las escrituras, presos en una mala red. O como las aves que se enredan en un lazo. Cuando un ave se enreda en un lazo, cuando un pez se enreda en una red, pues lastimosamente pierden ¿qué? Su libertad. Y no pueden volar, el ave no puede volar y el pez no puede nadar porque queda enredado en un lazo o en una red. Asimismo dice que los hijos de los hombres, cuando viene el tiempo malo, en el tiempo malo, cae de repente sobre ellos, no saben qué hacer. Y mire el versículo 13, dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Uy, tremendo. O sea que terminamos nosotros llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, pero si no sabemos nosotros equilibrarla, si no sabemos nosotros integrarla a nuestra vida, pues no
nos vamos a enredar. Veamos qué dice Eclesiastés 12:12. Eclesiastés capítulo 12:12, donde dice: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ay, Dios mío. Miren lo delicado que es uno llenarse de tanta sabiduría y de tanto conocimiento y de tanta información, que termina aquí fatigado, afligido y con dolor, porque termina haciéndose tantas preguntas, buscando tantas respuestas, que termina pues confundiéndose y confundiendo a los demás. Tremendo. Entonces dice no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No estoy diciendo que no estudien, no estoy diciendo que no lean, no estoy diciendo que no se preparen. Estoy diciendo que todo tiene un límite y que necesitamos nosotros tener un equilibrio, en el sentido de que necesitamos avanzar en el conocimiento, crecer en el conocimiento, pero no pretender de que eso sea el todo de nuestra vida. El todo de nuestra vida no puede ser eso. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un sabio, hay alguien más inteligente, hay alguien más con mayor conocimiento, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro verdadero propósito en Cristo no nos debe llevar a que, por más que nosotros queramos saber y conocer y aprender más, no podemos pretender saber más que Él, más que Cristo. Él debe ser nuestra prioridad, porque el estudio y leer libros no es malo. Sencillamente hay que ser equilibrados para no poner nuestra confianza en el conocimiento, ni dar en el tanto conocimiento como prioridad de vida, porque llegará el momento que terminemos en un callejón sin salida. Porque déjeme decirle que el mucho conocimiento o el mucha sabiduría, o tener, como quien dice, ya llegué al nivel más alto, que es el de ser un ser de luz, como dicen por ahí. Es que ya llegué a ser de luz. Entonces, ¿termina qué? Termina siendo orgulloso, soberbio, y termina no encontrándole sentido a la vida. Porque dijo el predicador, todo es vano. Entonces, básicamente es no tener a Dios en el primer lugar. Con tanto conocimiento y quedarse con un callejón sin salida es no tener a Dios en el primer lugar. ¿Qué es tener a Dios en el primer lugar? Pues la prioridad de las Sagradas Escrituras. La prioridad de nuestras vidas debe ser las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Ahora, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo, porque si hay un hombre que necesitamos, que debemos seguir, que debemos aprender, del cual debemos ser guiados, es el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo? Porque no hay teólogo más grande, no hay hombre más tremendo en las Sagradas Escrituras que el apóstol Pablo, porque fue el que se le revelaron muchas cosas importantes, interesantes, que hasta el día de hoy muchos andan confundidos, tergiversando las Escrituras, porque no las entienden. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 1, versículo 19. Vamos a mirar aquí lo que les acabo de mencionar en cuanto a poner a Cristo en nuestro primer lugar. En el primer lugar. Bueno, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amados oyentes, miren lo que dice aquí. El apóstol Pablo les está diciendo, bueno, la sabiduría de Dios está por encima de todo. Por lo tanto, ¿quién se atreve a refutarle? ¿Quién se atreve a llevarle la contraria? ¿Quién se atreve a decir lo contrario? ¿Dónde está el más sabio y más inteligente de todos? Es decir, ¿dónde está el filósofo? Al escriba le dice, ¿dónde está el religioso?
Y fuera de eso, ¿dónde está el humanista, que es el disputador de este siglo? ¿Dónde están estos tres? ¿Dónde está la filosofía? ¿Dónde está la religión? ¿Dónde está el humanismo? Para refutar o para ir en contra o para decir lo contrario a lo que está en la palabra de Dios. ¿Dónde estamos? Mire lo que dice, porque dice el 21, dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque todo lo que está fuera de las sagradas escrituras, amado oyente, es pura filosofía, humanismo y religión. Y eso no sirve para nada. Discúlpenme en que se lo diga, perdónenme en que se lo diga así, pero eso no sirve para nada. Sin Cristo, eso no sirve para nada. Lo vemos en la palabra de Dios. Un hombre llamado Salomón que vivió con este falso propósito, lo vivió sin Cristo, porque él lo vivió para vivir un proceso de conocer y de entender y de experimentar y de ver las cosas de esta manera, pero él dice que termina uno en un callejón, ¿qué? Sin salida. Y estoy hablando de un hombre llamado Salomón, que fue un hombre sabio, un hombre con mucha sabiduría. Mejor dicho, los filósofos de hoy en día le quedaron por los tobillos a Salomón. Sigamos leyendo el 22 porque esto se va poniendo mejor. Porque los judíos piden que, el 21, versículo 21, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Sí ve que la sabiduría o el conocimiento fuera de Dios, fuera de la palabra de Dios, el mundo no lo puede conocer? ¿Sí? El ser humano no lo puede conocer. Sigue diciendo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso lo que estoy haciendo ahora y estoy explicando y estoy diciendo, basado en la palabra de Dios, para muchos esto es una locura y no falta el que se vaya a levantar y vaya a decir, no, que es que cómo va a decir eso, que la palabra de Dios, que no sé qué, y entonces no podemos tener pensamiento por nuestro propio medio, que no sé qué. Cada quien piensa lo que quiere. Cada quien diga lo que quiera, cada quien haga lo que le dé, lo que le dé la gana, como dicen por ahí. Y yo a veces hablo un poquito así como golpeado, pero cada quien haga lo que quiera, mejor dicho. Lo que quiera, porque aquí a nadie le vamos a decir no haga, no toque, no mire, no haga. No, cada quien haga lo que quiera, ¿sí? Pero tenga en cuenta que todo lo que haga o deje de hacer tiene consecuencias, porque esa es la sabiduría divina. Lo que uno siembra, recoge. Lo que uno siembra, recoge. Causa y efecto. Entonces no me vengan aquí a decir que entonces no podemos creer. Hagan lo que quieran. La predicación o la locura, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. Ahora dice, ¿salvarlos de qué? No salvarlos de una condenación al infierno, no. Es salvarlos de la ignorancia que tiene la filosofía, la religión y el humanismo. Es salvarlos de eso. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Es decir, que la locura de la predicación, ¿en qué consiste? Mire lo que dice el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles una locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que para los judíos en la representación aquí de los religiosos es el tropezadero. Cristo crucificado es el tropezadero, o sea, se estrellan contra esa palabra, se estrellan contra la obra de Cristo en la cruz. Y para los gentiles, para los filósofos y para los intelectuales de este mundo es una locura. La muerte, la obra del Señor Jesucristo en la cruz es una locura, porque ahí se encierra todo el sentido de la verdadera vida y del verdadero propósito de vida.
del verdadero propósito de vida. Miremos otro texto bíblico. 1 Corintios capítulo 3, 18. 1 Corintios capítulo 3, 18 dice las Sagradas Escrituras: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Palabras tremendas, ¿verdad? ¿Y eso dónde está, Carlos? En la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 18. En la palabra de Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Por eso este podcast que me propuse hacer, lo hago a manera de podcast para que lo escuchen y puedan estudiar la Biblia con ese equilibrio y fortalecer sus conocimientos bíblicos. Eso es uno de los primeros objetivos que tiene este podcast. Ser equilibrado, o sea, no ir ni a la derecha ni a la izquierda, no desviarnos, sino ir conforme a la palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, nadie se puede creer que más sabio que otro, ¿no? Dice el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez para con Dios. Ay, ay, ay. O sea, es ser un atrevido, es ser un grosero, es ser un patán, es ser una persona que va contrario a lo que la palabra de Dios dice, es un insensato, le dice la misma palabra de Dios. Dice, todos estos son unos groseros, unos atrevidos para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20, porque vamos hasta el 21. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Léanlo conmigo. Yo espero y aspiro que ustedes en este podcast estén escuchando y estén leyendo las Escrituras. Versículo 20 dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, los intelectuales, de los que todo lo saben. Pero Él dice que son vacíos. Es lo mismo que dijo el predicador o lo que dijo Salomón en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ay, ay, ay. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ay, 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 tremendo. Ninguno se crea más que nadie. Ninguno se crea que tiene más conocimiento. Y si lo tiene, hombre, sea más sencillo y más humilde y compártalo con el que no lo tiene. Pero compártalo de acuerdo a la medida en la cual esté la persona. Pero compártalo de acuerdo a la medida en la cual esté la persona. Porque de lo contrario, pues va a hacer daño. Entonces necesitamos tener ese entendimiento claro de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar otro texto bíblico que es Santiago capítulo 3:15. Otro de los apóstoles tremendos es este Santiago, porque este Santiago creo que voy a ver si hago un estudio detallado de Santiago por las redes sociales, en Facebook, en el grupo de Facebook que tengo allí de Misión Palabra Viva en Cristo. Creo que llevaba una secuencia del devocional, pero llegamos hasta el capítulo, creo que fue hasta el capítulo 3. No continuamos porque pues igual había cositas que había que mirar y estudiar, pero es tremendo. Vamos a mirar Santiago capítulo 3:15. Mire lo que dice, que dicen que dicen según los estudiosos, los teólogos, dicen que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento, porque pues enseña sabiduría también. El 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tremendo. Entonces la sabiduría humana lo que hace es contender, pelear, mentir,
contra la verdad. Mire lo que dice el 14 para mirar un poquito el contexto. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal, diabólica. Entonces observemos allí, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Palabras más, palabras menos, amados oyentes. Observamos por las palabras de Dios, por las escrituras, las sagradas escrituras, estamos observando que la sabiduría terrenal es una sabiduría que va de acuerdo a su propio parecer, que va de acuerdo a su propio su propio conceptos, sus conceptos preconcebidos. Y con esos conceptos preconcebidos a veces vienen a leer las escrituras, a mirar la Biblia y terminan haciendo una mezcolancia tan tremenda que ellos mismos ni siquiera terminan entendiendo, entonces terminan confundiendo a los demás. Y básicamente esto es tremendo porque nos damos cuenta que las tres corrientes que han pervertido y que han tergiversado las sagradas escrituras a través de los años, a través de la historia, a través de los siglos, han sido estos tres: la filosofía, el humanismo y la religión. Tenemos que tener mucho cuidado con todas estas tres corrientes, porque estas tres corrientes lo que hacen es que confundir al ser humano, llevarlos en una mentira, llevarlos a ser amargados, llevarlos a tener una conducta de hipocresía, y fuera de eso los lleva a tener una vida a no tener vida, a vivir vacíos, mejor dicho, a vivir vacíos. Entonces, hoy hemos visto el primer punto, o la primera parte no, porque la primera parte fue la de la introducción. Esta es la segunda parte y vamos bajo el tema o bajo el punto viviendo con el falso propósito sin Cristo. Viviendo con el falso propósito sin Cristo. El primero de ellos, ya lo acabamos de ver y hoy lo estudiamos, es vivir como si el todo de la vida fuera el conocimiento. Y ya nos damos cuenta por las escrituras que el todo de la vida no es el conocimiento, no lo es. ¿Por qué? Porque sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida en Dios no tiene sentido. Por lo tanto, si queremos vivir nuestro verdadero propósito en Cristo, necesitamos tener en cuenta que tener el conocimiento y tener la sabiduría debe ir basado en lo que las sagradas escrituras dicen y no en lo que los hombres dicen. Muy clarito lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que diga el ser humano fuera de las sagradas escrituras es una mentira. Es una mentira. Bueno, mis amados oyentes, gracias por escuchar este podcast. Es un poco largo, pero es esencial. Que tengan un muy buen fin de semana, un buen día, buena tarde, buena noche, buena mañana, porque no sé en qué momento lo estés escuchando, y me alegra mucho que tú estés siguiendo esta secuencia de estudio. Nos vemos en el próximo episodio, nos escuchamos en el próximo episodio, y en el próximo episodio no quiero que se lo pierdan, porque pues seguimos la secuencia de este tema, nuestro verdadero propósito en Cristo, y vamos a ver si hoy vimos como si el vivir como si fuera el todo de la vida fuera el conocimiento, pues en el próximo episodio vamos a ver viviendo como si el todo de la vida fueran los placeres, como si el todo de la vida fueran los placeres. Entonces nos vemos, esta es la secuencia que llevamos. Quien les habló
su amigo y hermano en Cristo, Carlos Rumenil Camayo. Recuerden, soy docente, misionero, ministro del Evangelio de Cristo, que quiere que ustedes aprendan también a estudiar la Biblia con equilibrio para fortalecer sus conocimientos bíblicos. Recuerda dejar tu like, tu me gusta si te gustó estos podcasts, dale like y suscríbete si no te has suscrito para que te sigan llegando la secuencia de los demás estudios. Bendecidos y victoriosos en Cristo Jesús, que la pasen bien. Hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto.